y al efectuar nos da el resultado final del logaritmo de 120, que no es más que 2 enteros con 79.179 millonésimas. Ven, es súper sencillo. Bienvenidos mis monstéricos a su canal, el monstruo de las matemáticas, con el profesor Aquiles Ramos. Nos comprometemos a fomentar el amor por las matemáticas. Para hoy vamos a trabajar con aplicación de propiedades de los logaritmos. Nos dan este sencillo ejercicio en el cual nos piden, sabiendo que x es igual a elevado a la 3 raíz cuadrada de b a la 3 sobre raíz cúbica de a elevado al cuadrado, nos piden hallar el logaritmo en base a de x. ¿Qué debemos hacer? Aplicamos logaritmo a ambos miembros de esta igualdad. Al aplicarlo aquí, nos estará quedando logaritmo en base a de x igual. Al aplicarlo acá, nos quedará logaritmo en base a de toda esa expresión. Ahora bien, aquí no hay nada que hacer porque esto es lo que me están pidiendo que calcule. Vamos a aplicar las propiedades a esta expresión. Pero, ¿qué tenemos por acá? Logaritmo en base a de un cociente. ¿Por qué? Porque cuando yo lo leo, miren lo sencillo de lectura. Es logaritmo de esto entre esto. Eso es un cociente, y la propiedad del logaritmo de un cociente nos dice que es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. A ambos logaritmos en la misma base que estamos trabajando. Como estamos trabajando con base A, nos quedará logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador, ambos en base A. Ahora bien, ¿qué nos está quedando en este primer logaritmo? Vemos la lectura, logaritmo de a a la 3 por raíz cuadrada de b a la 3. Fácil, logaritmo de esto por esto. Eso es un producto. Por ser un producto, la propiedad me dice que es igual al logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo factor. Cuando la aplicamos, nos quedará logaritmo del primer factor más logaritmo del segundo factor, ambos en base a. ¿Y qué tenemos por acá? Logaritmo de una raíz. La propiedad del logaritmo de una raíz me dice que es igual al logaritmo de la cantidad subradical, todo eso dividido entre el índice de la raíz, y al aplicarla nos quedará logaritmo de a cuadrado en base a sobre 3. Ahí está aplicada propiedad del cociente, propiedad del producto, propiedad de la raíz. ¿Qué debemos hacer? Aplicar lógicamente la siguiente propiedad que está planteada por acá en el logaritmo en base a de a a la 3. ¿Y qué propiedad tenemos? Aquí está logaritmo de una potencia, donde la base viene a ser la misma del logaritmo. Por lo tanto, esto viene a ser igual a n al exponente, y cuando la aplicamos nos va a quedar logaritmo en base a de x igual a 3, que viene a ser el exponente. Ahora, ¿qué tenemos por acá? Logaritmo de una raíz. Sabemos que es el signo más igualito, y esto nos quedará logaritmo de la cantidad subradical, que es b a la 3, el logaritmo en base a, todo eso dividido entre el índice, que viene a ser 2. ¿Y qué tenemos por aquí? Menos logaritmo en base a de a cuadrado. De acuerdo a esta propiedad, esto es igual a 2. Todo esto entre 3. ¿Qué nos resta por hacer?
aplicar la propiedad que tenemos por acá, que es logaritmo de una potencia. Logaritmo de una potencia cualquiera, así como esta, que es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Ambos logaritmo en base b. Y al aplicarla nos quedará logaritmo en base a de x igual a 3, que está igualito, más esta expresión se va a convertir en 3. Escribamos el 3 bien, el 3 logaritmo en base a de b. Todo esto sobre 2 menos 2 tercios. Último paso por dar, efectuar operaciones con esto. La operación que tenemos planteada por acá es una simple suma de fracciones, y aquí lo que debemos hacer es hallar el mínimo común múltiplo entre los denominadores, y el mínimo entre 2 y 3 viene a ser 6. ¿Qué hacemos con este 6? Lo dividimos entre cada denominador y el resultado por el numerador respectivo. 6 entre 1, 6 por 3, 18, más 6 entre 2, 3 por 3, 9. ¿9 qué? 9 logaritmo en base a de b, menos 6 entre 3 da 2 por 2, 4. Último paso por dar, reunir este 18 con este menos 4 que nos produce 14. Y esto sumado con el 9 logaritmo en base a de b. Todo eso sobre 6, eso es lo que me estaban pidiendo. Ese es el resultado del logaritmo en base a de x. Nos dan el siguiente ejercicio. Nos dicen, sabiendo que el logaritmo decimal de 2 es igual a 0 enteros con 301.029 millonésimas, y el logaritmo decimal de 3 es igual a 0 enteros con 477.121 millonésimas, a hallar el logaritmo de 120. Procedemos de la siguiente manera. El logaritmo de 120 lo podemos escribir como el logaritmo de 12 por 10, en vista de que 12 por 10 nos da igual a 120. Aquí que tenemos logaritmo de un producto. Como logaritmo de un producto no es más que el logaritmo de 12 más el logaritmo de 10, pero ¿quién es 12? 12 descompuesto nos da 2 a la 2 por 3, por lo tanto nos queda logaritmo decimal de 2 a la 2 por 3 más el logaritmo de 10. Ahora bien, aquí tenemos otro producto, y este producto lo podemos descomponer de esa manera al aplicar dos propiedades. ¿Por qué dos? Porque tenemos logaritmo de un producto que se convierte en una suma, y el logaritmo de una potencia que no es más que el exponente multiplicado por el logaritmo de la base. ¿Qué nos queda por hacer? Simple, sustituir los valores que nos están dando en el problema. Nos va a quedar 2 que multiplica a 0 entero 301.029 millonésimas más 0 entero 477.121 millonésimas más 1. Hemos sustituido el valor del logaritmo de 2 y el valor del logaritmo de 3. Al efectuar operaciones nos quedará 2 por esta cantidad, nos produce 0 enteros 602.058 millonésimas, y sumando estas dos cantidades tenemos un entero con 477.121 millonésimas, y al efectuar nos da el resultado final del logaritmo de 120, que no es más que 2 enteros con 79.179 millonésimas. Ven, es súper sencillo. Veamos este otro ejercicio de aplicación de las propiedades del logaritmo. Tenemos, dada la expresión x a la 3 igual a raíz cuadrada de x a la 3 por y sobre y cuadrado, despejar x. Vamos a ver lo siguiente.
¿Qué vamos a hacer? Sencillo. A ambos miembros de esta igualdad vamos a aplicar logaritmo, el logaritmo decimal, que es el más cómodo para aplicar. Cuando aplicamos logaritmo decimal a x a la 3, aquí lo tenemos, igual al logaritmo decimal de la otra expresión. Ahora bien, aquí tenemos logaritmo de una potencia. Sabemos por propiedad que es el exponente multiplicado por el logaritmo de la base. ¿Qué tenemos en el segundo miembro? Logaritmo de un cociente. Sabemos por propiedad que es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Volvamos al principio. Aquí no hay nada que hacer, ya aplicamos la propiedad, pero por aquí tenemos el logaritmo de una raíz, y como el logaritmo de una raíz viene a ser el logaritmo de la cantidad subradical, que es x a la 3 por y, sobre el índice de la raíz, que es 2. Y por aquí tenemos logaritmo de una potencia, el exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Aquí lo tenemos. Ahora bien, aquí igualito, lo dejamos tranquilito, 3 logaritmos de x, por aquí está. Y en esta parte tenemos logaritmo de un producto. Como es logaritmo de un producto, será logaritmo del primer factor más logaritmo del segundo factor. Pero al hablar del logaritmo del primer factor, nos queda logaritmo de una potencia. Por lo tanto, podemos escribir directamente 3 logaritmos de x más el logaritmo de y sobre 2 menos 2 logaritmo de y. ¿Qué vamos a hacer ahora? Eliminar denominadores. Para eso, hallamos el mínimo común múltiplo entre los denominadores. Único distinto de 1, el 2. El mínimo viene a ser 2. ¿Qué hacemos? Decimos 2 entre 1, 2 por 3, 6 logaritmo de x, igual a 2 entre 2, 1. Por todo esto quedará igualito. Luego 2 entre 1, 2 por 2, 4. Me queda menos 4 logaritmo de y. Observen. Logaritmo de x, logaritmo de x, logaritmo de y, logaritmo de y, términos semejantes. Podemos pasar este logaritmo de x, que tiene coeficiente 3, hacia el primer miembro. Al pasarlo, pasará restando, y al restarlo con el 6, nos queda 3 logaritmo de x igual a menos 3 logaritmo de y. Procedemos a quitar este 3 que de multiplicar pasa a dividir, y al dividir se cancelará con este y me queda menos logaritmo de y. ¿Qué sucede? Que este es un menos 1, y por propiedad a la inversa de donde salió, del logaritmo de una potencia, donde el exponente viene a ser menos 1. Entonces, como tenemos el logaritmo de x igual al logaritmo de y a la menos 1, ¿qué podemos hacer? Transformar esta potencia como la conocemos. Sabemos que es lo mismo que yo escriba logaritmo de 1 sobre y. Eso es, cambiando la potencia de exponente negativo hacia abajo con el exponente positivo. Ahora miren lo que nos queda. Logaritmo de x igual al logaritmo de 1 sobre y. Cuando aplicamos algo que llamamos antilogaritmo, podemos asegurar que x viene a ser igual a 1 sobre y, que hemos logrado despegar x de esta expresión. Vamos con este último ejercicio por hoy. Nos dice lo siguiente: dada la expresión logaritmo de x igual a 3 el logaritmo de a menos 2 cologaritmo de b,
menos 5 logaritmo de c sobre 2 nos piden hallar el valor de x. Me empaticé en esta expresión porque es algo nuevo, hablar de cologaritmo. ¿Qué es cologaritmo? Algo sencillo. El cologaritmo de una expresión no es más que menos el logaritmo de esa expresión. Por lo tanto, hablar de menos 2 cologaritmo de b no es más que hablar de más 2 logaritmo de b. Ya nos quitamos el problema del cologaritmo, que tenemos 3 logaritmo de a más 2 logaritmo de b menos, miren esto, 5 logaritmo de c. ¿Cómo lo podemos escribir? Como logaritmo de c elevado a la 5, aplicando la propiedad del logaritmo de una potencia. Vamos a aplicar esa misma propiedad en esta parte. ¿Qué nos quedará? Logaritmo de a elevado a la 3 más logaritmo de b elevado a la 2 menos, ahora que tenemos logaritmo de una raíz. Este señor va a ser el índice de la raíz cuadrada de c a la 5. Ahora bien, aquí tenemos la suma de 2 logaritmos. Por lo tanto, vamos a poder escribir logaritmo de la multiplicación de a la 3 por b cuadrado menos el logaritmo de raíz cuadrada de c elevado a la 5. Todo esto viene a ser igual al logaritmo de x. Paso a seguir de transformar esta diferencia de 2 logaritmos como el logaritmo de un cociente, porque esa es la propiedad que podemos asegurar, que el logaritmo de x viene a ser igual al logaritmo de ¿quién? De esta expresión que está por acá, a elevado a la 3, b elevado a la 2, sobre la raíz cuadrada de c elevado a la 5. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Eliminar los logaritmos, pero no tachándolos, no señor, simplemente porque estamos aplicando el antilogaritmo, podemos asegurar que x viene a ser igual a elevado a la 3, b elevado al cuadrado sobre raíz cuadrada de c elevado a la 5. Ya hemos calculado el valor de x en la expresión que nos dieron. Recuerda suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te enteres cuando estaré subiendo nuevos videos. Nos vemos, mis mostricos. Stadium packed, born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life, I'm crazy, I'm mad.